Saludos cordiales, sean bienvenidos a esta primera presentación sobre la maestría en Historia y Didáctica de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. En esta presentación vamos a analizar y conocer el plan de estudio de la maestría en Historia y Didáctica. Tenemos que saber que la misión de la maestría en Historia y Didáctica es formar profesionales con una concepción crítica, capaces de contribuir al proceso de desarrollo educativo y científico que aporten a la discusión y reflexión sobre plataformas nacionales desde el campo de la enseñanza de la historia. Asimismo, tiene como una visión clara de ser un programa de alto nivel académico que sea un referente nacional para los estudios históricos, en especial para los docentes. Es decir, que esta maestría está ligada a la educación. Es importante que conozcamos el contexto histórico. Resulta que a fines del siglo XX se dio una renovación historiográfica en Centroamérica, producto de la formación académica y principalmente en las universidades de Estados Unidos, Europa y México. Ya a inicios del siglo XXI, la UES le da apertura a la carrera en historia, donde actualmente, después de 23 años, ya hay una licenciatura en historia. De mi parte, yo soy el primer licenciado en historia graduado de la Universidad de El Salvador, y en estas últimas 2 décadas se han realizado eventos académicos, foros, encuentros, congresos, y eso ha hecho que crezca todo este bagaje histórico, y por lo tanto es importante que además de una licenciatura contemos con una maestría en historia, y a eso le vamos a agregar el plus de que también le apostamos a la parte didáctica. ¿Para qué sirve la historia? Para conocer todos los procesos históricos que han creado y que han formado nuestro presente. Entonces, el conocimiento histórico nos permite comprender el presente, analizar cuáles pueden ser las coyunturas a futuro. Todo esto gracias a que dominamos qué es lo que sucedió en el pasado. Ahora bien, ¿para qué sirve la maestría en Historia y Didáctica? En El Salvador no existen programas de pregrados en historia, entonces la maestría en Historia y Didáctica será un aporte importante. Asimismo, ya tenemos una generación de licenciados en Historia y, como les decía, después de 23 años, ahora es importante tener a nivel de posgrado un personal académico competente y que tenga la experticia y los créditos necesarios para ser maestro en investigación. Además, en la parte de didáctica, le estamos apostando a la parte de la docencia, a la parte de ser asesores en trabajos de investigación, y de esta manera construir un aparato crítico que nos permita conocer las realidades salvadoreñas. Por tal razón, existen 2 ejes de trabajo dentro de la maestría. Uno es la historiografía y el otro es la didáctica de la historia. Al apostarle a la historiografía es la forma en que se interpretan los hechos históricos. Entonces, al apostarle a la historiografía y a la didáctica en la enseñanza de la historia, pues la maestría está dirigida a profesionales con experiencia en investigación o docencia.
Como objetivos tenemos fortalecer la formación de historiadores y otros profesionales de las ciencias sociales en el ejercicio de la divulgación y la enseñanza de la historia en El Salvador, actualizar los conocimientos sobre la historia, analizar desde una perspectiva crítica la historiografía salvadoreña. De nuevo, historiografía es cómo se ha interpretado los procesos en el pasado, en nuestro presente. De ahí tenemos conocer la didáctica de la historia y diversas estrategias de enseñanza. Bajo esa lógica, entonces, el perfil de egreso va a ser personas que conocerán la historiografía salvadoreña y personas que usarán metodologías, teorías y enfoques aplicados en el análisis historiográfico y el ejercicio docente. De esta manera también vamos a tener competencias de los egresados de la maestría. ¿Cuáles son esas competencias? Pues realizar o asesorar proyectos de investigación, elaborar ensayos o artículos históricos, tener la capacidad de dirigir equipos multidisciplinarios y tener los créditos necesarios para la docencia y la elaboración de textos educativos en el campo de la historia. Ya dentro de la metodología y modalidad de enseñanza y aprendizaje, pues la metodología va a ser virtual, va a ser abierto. En algunos casos será sincrónico, pero en la mayoría del tiempo será asincrónico. Es decir, va a ser un trabajo autodidacta e independiente. Ahora bien, en la parte del servicio social, cuando terminemos, después de 2 años, a partir de hoy, nuestra maestría, vamos a tener que realizar 200 horas de trabajo social. Esto como una parte del proceso de graduación. Asimismo, vamos a elaborar una tesis. Entonces, además de las horas sociales, vamos a elaborar una tesis, un trabajo de graduación. En lo que se refiere al proceso de tesis, número 1, se elaborará el proyecto de investigación. Segundo, se ejecutará la investigación. Tercero, se hace la defensa bajo el lineamiento del reglamento específico del proceso de graduación. En cuarto lugar, la escuela de posgrados va a dar las facilidades para realizar el trabajo de investigación. El plazo de elaboración de la tesis es de 6 meses como mínimo a 3 años como máximo. Entonces nosotros como coordinadores, como coordinación de la maestría, buscamos que luego de estos 2 años trabajemos y podamos en 6 meses sacar la tesis. Ese es nuestro objetivo. El trabajo va a ser individual. La tesis va a tener como mínimo 90 páginas de contenido y nosotros como coordinación de esta maestría vamos a hacer todo para que pueda funcionar y todo va a estar en comunión con las leyes y reglamentos de la Universidad de El Salvador. La escala de evaluación de la tesis va a ser sobresaliente, que es una calificación de 9 puntos, aprobado un 8 y aprobado con observaciones será un 8 más lo que deberá de corregir. Entonces nosotros le apostamos a que como mínimo todos los egresados tengan 8 de nota. Entonces, recapitulando, los requisitos de graduación es aprobar los cursos establecidos en el plan de estudio con una nota mínima de 7, realizar las 200 horas de servicio social, tener la nota de egreso extendida por la administración académica de la UES,
tener un certificado global de notas emitido por la UES, estar solvente de pago en la unidad financiera y elaborar, presentar, defender ante un tribunal evaluador y luego ser aprobado el trabajo de investigación, es decir, lo que conocemos como tesis. Dentro de los aspectos a considerar en el proceso de evaluación están el contenido del documento y la presentación del resultado de la investigación, el profesionalismo en dar respuestas al tribunal. Entonces, lo que se va a calificar va a ser el documento, la exposición y las respuestas ante el tribunal que va a calificarlos. Por lo tanto, para tener la aprobación del proceso de graduación, la nota de aprobación de la investigación será como mínimo un 7 y esta nota se obtendrá de promediar las notas acreditadas del plan de trabajo de investigación, que es un 20%, el trabajo de investigación, que es un 40%, la presentación del trabajo de investigación, que es otro 20%, y por último, la defensa ante el tribunal, que es otro 20%. Por lo tanto, sumado todo eso, hacemos el 100% de nuestra nota del proceso de graduación. Dentro de las áreas de formación de la maestría, son 3. La historia, en la cual vamos a conocer todos los procesos históricos en el pasado. La historiografía, que son las metodologías y las teorías que sirven para interpretar el pasado y darlo a conocer. Y la parte de la didáctica. Entonces, esas van a ser nuestras 3 áreas de formación. La historia, es decir, el conocimiento general del pasado. La historiografía, que es entender cómo los diferentes teóricos o especialistas interpretan un hecho en el pasado. Y por último, la parte de la didáctica, es decir, cómo se enseña la historia. Aquí hay que tener claro que dentro de la maestría en los 2 años vamos a tener cursos, talleres y seminarios. Dentro de los cursos, el objetivo es conocer la investigación histórica, nacional, regional y global, y estudiar los diversos enfoques con los cuales se ha trabajado la historia. Eso en la parte de los cursos. En la parte de los talleres es conocer el uso de las teorías y metodologías de nuevos enfoques historiográficos y relacionar el nuevo conocimiento con la creación del pensamiento histórico. Y en la parte de los seminarios, pues, es incursionar en el ejercicio de la investigación histórica, elaborar una propuesta de investigación histórica utilizando los conocimientos adquiridos para la maestría, y de esta manera cumplimos todos los objetivos, tanto en seminario, curso y talleres, que es lo que vamos a desarrollar en cada una de las asignaturas de estos 2 años de maestría. Es importante que conozcamos que hay 2 niveles en la parte de esta maestría en historia y didáctica. El primer nivel corresponde al primer año, que es actualizar el conocimiento histórico e historiográfico. Y en el segundo año es conocer los avances de la investigación histórica, relacionar la historia, relacionar también la historiografía, todo esto con la parte didáctica. Entonces, en el primer año vamos a tener una serie de conocimientos generales y específicos de la historia regional, nacional, internacional, y en el segundo año vamos a aplicar las
metodologías de enseñanza-aprendizaje con lo que respecta a la historia. Luego pasamos a la descripción de las asignaturas a desarrollar este ciclo 1 2025. El primer curso es El Salvador y el pensamiento occidental. El curso pretende brindar a los estudiantes perspectivas analíticas que superen los nacionalismos metodológicos y además ver cómo el pensamiento occidental ha influido en nuestros territorios y de esta manera desde el siglo XVIII hasta hoy, siglo XXI, la forma de pensar y la forma teórica de analizar y explicar nuestras realidades es a través del pensamiento occidental, es decir, en un primer momento el pensamiento teórico europeo y luego se suma con el estadounidense. En la parte del taller de historiografía política vamos a analizar los elementos principales de la conformación del sistema representativo en El Salvador. Es decir, que en el taller de historiografía política vamos a abarcar el siglo XIX y siglo XX y vamos a tomar en cuenta la parte política, la ciudadanía y la parte institucional, es decir, la creación del Estado Nacional en El Salvador. En el taller de historiografía del Salvador siglo XIX, recordemos que en el siglo XIX, cuando se crea la República, no es El Salvador, sino que del Salvador. Entonces, en este caso, lo que se busca es analizar situaciones problemáticas claves y ver tres ejes, que son de nuevo el político, la construcción del Estado y la parte económica. Entonces, vamos a ver cómo es que se formó la República de El Salvador, entendiendo que ese fue su primer nombre. Ya en el siglo XX es que ya lo conocemos ya como actualmente es República de El Salvador. Entonces, siglo XIX, vamos a comprender toda esta parte política, económica y social que permitió la creación de esta república que cuenta con cerca de 200 años de existir, ya como república independiente. Luego tenemos el taller de historiografía económica y ambiental. Acá se abordará la historiografía sobre los modelos económicos y su impacto ambiental desde la agricultura de exportación y el desarrollismo. Entonces, hay que saber que el tema merita un acercamiento historiográfico desde una perspectiva nacional, regional y continental. Además, se incorporará diversos enfoques desde donde se han estudiado las temáticas. Entonces, en este punto, tenemos que saber que el taller de historiografía económica y ambiental vamos a buscar, en primer lugar, conocer las teorías y los enfoques historiográficos, es decir, cómo diferentes autores han interpretado el proceso histórico, en este caso de El Salvador, y cómo se ha analizado. Luego tenemos la descripción de las asignaturas a desarrollar durante el ciclo 2 2025 y vamos a tener el taller de historia de El Salvador, siglo XX. Ya tenemos ya el país con su nombre actual. Entonces se abordará, como su nombre lo dice, el siglo XX y toda esta historia que ha sido contemporánea para muchos de los que estamos acá. Se va a estudiar la historiografía social. Acá se abordará desde una perspectiva interdisciplinar el estudio de los movimientos sociales y la parte que corresponde a El Salvador, pero también Centroamérica.
y se van a analizar pues los temas que generaron historia en la parte salvadoreña, es decir, económico, social, político, etc. Llegando al ciclo 3, esperemos 2026, vamos a tener el taller de didáctica de la historia y aquí ya le vamos a apostar a la parte educativa, a los procesos de comprender, o mejor dicho, de cómo hacer que nuestros estudiantes comprendan sobre la creación del Estado, nación, la ciudadanía, movimientos sociales y demás elementos que nos hacen ser salvadoreños. Dentro del taller de estrategias para la enseñanza de la historia vamos a tener un enfoque constructivista donde vamos a aplicar técnicas y enseñanzas de cómo dar a conocer la historia como una ciencia a los estudiantes. Después tenemos el cuarto ciclo. Dentro del cuarto ciclo tenemos el seminario de investigación. Aquí se hará una revisión de los principales problemas estudiados en los cursos anteriores y de esa manera vamos a poder hacer ya nuestro trabajo de investigación. Es decir, en este seminario buscamos que ya llevemos construido el diagnóstico y el anteproyecto de investigación. La idea es que en estos 6 meses del 2026, antes de egresar, ya tengamos todo para que finalizando en diciembre del 2026, Dios lo permita, cuando iniciemos el proceso de graduación ya tengamos 6 meses adelantado y de esa manera, como mínimo, hacer 6 meses de investigación y concluir con nuestro trabajo de tesis. Entonces, recapitulando, en este primer ciclo 2025 que estamos viviendo actualmente, vamos a analizar el siglo XIX en su larga duración, es decir, que muchos elementos de lo que hoy nos hace ser salvadoreños es del siglo XIX. Vamos a ver los efectos de la Ilustración, el liberalismo, la formación del Estado salvadoreño, la economía, el comercio, la agricultura exportación y las crisis ambientales que se han dado y por ende las crisis políticas. Ya en el siglo XX, el otro ciclo, vamos a abordar toda la parte que corresponde a los movimientos sociales. En el 2026 esperamos captar todo lo que respecta a la parte de la didáctica y de aquí a 2 años estar terminando en diciembre del 2026 nuestro diagnóstico, anteproyecto de investigación y así para febrero del 2028 iniciemos nuestro trámite para elaborar el trabajo de graduación, lo tengamos ya prácticamente hecho en un 50-60% y así en 6 meses cumplir con todo. Esa es nuestra meta. Llegamos hasta acá, éxitos, bienvenidos a la maestría y tenemos toda la fuerza y la voluntad para trabajar, en mi caso como coordinador de la maestría, para que podamos
hacer un trabajo bien. Gracias y sean bienvenidos.